bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio después de las 12. Este es un podcast para comité de lectura y hoy tengo un invitado recurrente, pero es porque siempre tenemos muchas cosas de qué hablar y quedan un montón de cosas pendientes. Está con nosotros hoy Mateus Calderón. Hola Mateus, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y Mateus está aquí porque vamos a hacer un programa medio misceláneo de varias cosas que han venido pasando en estas semanas, que tienen que ver con los disfraces, con Halloween, con cosas de blanqueamiento y algunas otras cosas coyunturales. Vamos a hablar un poco de blackface y vamos a hablar de whitewashing también y qué es lo que implica en temas de representación y cómo es que podemos relacionar estas cosas con algunas discusiones más profundas que tenemos que tener en la sociedad. Acaba de pasar Halloween hace una semana, un poquito más de una semana, y siempre que viene esta época de Halloween empezamos con estas preguntas de los disfraces, de qué pasa si me quiero disfrazar de una persona racializada, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer o qué estrategias debería hacer? Y lo que siempre sale a la luz como la primera estrategia o el recurso más fácil es, si me voy a disfrazar de alguien que es racializado, pues me pinto la cara y ya está, ¿no? Entonces, Mateus, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos el blackface o cómo entendemos esto de caracterizar a partir de la pintura de la piel o de algunos rasgos para asemejarnos a personas racializadas? Creo que es una pregunta, creo que quizás lo más interesante del fenómeno del blackface, y luego podemos pasar a definirlo, pero lo que a mí de principio, digamos, me llama la atención es que no tenemos una palabra en español para definirlo, ¿no? Es decir, Cierto. tenemos que recurrir a este anglicismo, a esta palabra en inglés o a este neologismo en inglés que es el de blackface, ¿no? Y eso ya te dice bastante de dónde viene o dónde surge, digamos, un fenómeno así y de dónde un poco también importamos el marco para entender procesos que pueden tener similitudes y pueden tener diferencias, ¿no? Entonces, blackface Exacto. como tal, digamos, como lo dice su nombre en inglés, no literalmente cara negra, designa esta práctica Ujú. iniciada en 1830, 1840, 1850, en estos espectáculos, digamos, de vodevil, de carnaval, de teatro, populares, Exacto. ¿no? A los que se le llamaban los minstrels, donde estos actores caucásicos o no afrodescendientes, no afroamericanos, se pintan la cara de negro para representar papeles de afrodescendientes, ¿no? Y por supuesto Exacto. eso va acompañado también de, digamos, rasgos faciales, qué sé yo, la caracterización de los labios como amplios, la nariz Ujú. ancha, las orejas y tal, ¿no? Entonces es interesante porque allí es un poco donde nace lo que nosotros luego vamos a entender como esta práctica del blackface, que otra vez de manera coloquial podríamos denominarla como la práctica o el hecho de que alguien que no es afrodescendiente se pinte la cara de negro, o incluso luego si hablamos de yellow face o de brown face, ¿no? Para otros, digamos, Así es. colores de piel, entre comillas, también es esto, ¿no? Es la idea de otra vez caracterizar a una persona de otro color, ¿no? A través de la pintura facial y la pintura corporal a veces también, ¿no? Eso creo que sería como lo primero para empezar a definir y a conversar sobre este hecho, sobre esta práctica, ¿no? Sí, es bien interesante lo que mencionabas porque no tenemos un término para hablar en español sobre blackface, ¿no? O sea, hemos importado esto, pero también hemos importado este proceso de caracterización, ¿no? Y algo que creo que queda siempre en el aire con blackface es el origen del blackface no solamente tiene que ver con la pintura, sino también tiene que ver con la caracterización. Entonces, en tanto yo no hago la caracterización o yo no estoy utilizando la burla, entonces no estoy siendo racista, ¿no? Que es una cuestión interesante que pasa cuando discutimos de estos temas hace unas semanas. Me parece que una figura pública utilizó pintura para representar un personaje de The Walking Dead. Ujú. Y entonces cuando las personas dijeron, oye, esto no está bien, o sea, podrías haberlo hecho sin pintarte, la respuesta era, pero ella no está haciendo lo que tiene que ver con la caracterización del personaje de Blackface, que es como el tema del minstrel, entonces no está haciendo nada problemático, ¿no? ¿Cómo hemos evolucionado con este tema y cómo podemos entender esto, ¿no? Porque muchas veces es como, esta cosa es como algo que mitiga o que es como un paliativo para no en realidad decir que lo que estamos haciendo no es correcto. Eso es una pregunta súper interesante porque ahí hay varios procesos entrelazados, ¿no? Cuando Sí, empieza, claro. hay varias discusiones, digamos, paralelas, como por supuesto la discusión sobre
la cuestión de la intención, ¿no? La cuestión de la intención versus la cuestión de la estructura, ¿no? Eso respecto de los Exacto. últimos hechos de esta chica influencer que se disfrazó, entre comillas, ¿no? Que se tiñó la cara de negro para representar un papel de The Walking Dead para Halloween, ¿no? Entonces, allí la discusión es Ujú. entre intención versus estructura. Pero antes de tocar eso, que es una discusión muy interesante, que además digamos, un poco que ya la tenemos resuelta hoy en día, ahí no hay tanta discusión, en realidad es más como pedagogía, explicación. Creo que algunos hemos resuelto, pero Algunos algunos hemos todavía siguen resuelto, pensando otra que vez si sí, no es cierto, suena la algunos hemos intención, resuelto, otros no tanto. no pasa nada. Pero digamos que allí tenemos más o menos una respuesta, ¿no? Pero es interesante porque antes de eso, ¿no? Cuando empezamos, y lo conversábamos y tú mismo lo mencionabas, hemos importado un poco este nombre, hemos importado estas prácticas y la forma de leer estas prácticas, ¿no? Eh, es muy interesante pensar que el blackface como proceso, ¿no? Con estos minstrels, con estas caracterizaciones, incluso caracterizaciones como muy aberrantes también, ¿no? Aún en un inicio, ¿no? Y esto hay un libro de Robert Novatsky que es buenísimo, que es muy interesante sobre el tema, luego puedo dar ahí la referencia exacta, pero él lo que hace es rastrear, ¿no? Cómo en paralelo a las prácticas del blackface empieza el movimiento antiesclavista abolicionista en los Estados Unidos y en Ujú. Inglaterra, ¿no? En la Inglaterra victoriana. Entonces, él se pregunta por qué al mismo tiempo que surge esta caracterización en el espacio público, además en un espacio público popular, ¿no? Porque es muy diferente, y esto es un tema clave, ¿no? Es muy diferente hacerlo en un espacio público popular, es decir, de las clases obreras, de las clases bajas, versus un espacio público que ha sido capturado, una esfera pública que ha sido capturada por las clases dominantes, Exactamente. ¿no? Eso es un tema Exacto. clave para entender los procesos, no solamente, digamos, de racialización, sino de cómo se difunden y cómo son leídos. En el momento en el cual Exacto. ese minstrel nace y efectivamente hay estas caracterizaciones que luego vamos a denominar como blackface, y eso es lo que es, digamos, tan complejo y tan interesante, las representaciones no siempre tienen una ideología racista, aunque la práctica puede ser racista desde nuestros ojos, que la leemos así, digamos, Exacto. la ideología de las representaciones o los afanes de representación bien podían ser, por ejemplo, antiesclavistas, o bien podía ser algo que en realidad hoy es muy parecido a lo que nosotros vemos con la paisana Jacinta, por ejemplo. Sabemos que es una representación Exactamente. racista, sabemos que es una representación, Ujú. digamos, desconfigurada o que está hecha para burlarse, pero al mismo tiempo hay cierta complejidad en el personaje. Esto, digamos, no elimina su carácter racista, pero hay cierta complejidad en el personaje porque es un personaje engañador. Es un personaje que, digamos, subvierte el papel de, digamos, un indio o un cholo o una persona de la sierra que es tonta, ¿no? Entonces viene y te engaña. Exacto. Y eso le da capas, ¿no? Exactamente. Eso le da capas de Es como, complejidad. o sea, el tema discursivo Mm. es bien importante ahí, ¿no? Porque claro, tienes a una persona que en su caracterización parte de, digamos, una estrategia que funciona a partir de una ideología racista, pero que luego a partir de lo discursivo lo que hace es ser como revanchista, ¿no? Y ahí vemos cómo el humor étnico puede tener un montón de matices, y uno de estos matices que también se refieren a los temas de humor étnico tiene que ver con la revancha, ¿no? Cómo se Ujú. utiliza esto de esta venganza racial, entre comillas, como una forma de humor también, pero cómo eso además puede ser tomado como un argumento en contra de este personaje no es racista necesariamente porque se está vengando o porque Ujú. está parodiando estas cosas, está burlando de las clases que la han oprimido, de los grupos que la han Exactamente, oprimido. ¿No? Lo mismo también exactamente, pasa con el negro Mama y con otros personajes del mismo tenor, ¿no? Que te exacto. dicen, no, pues, pero es que este está revirtiendo el discurso, pero en realidad el personaje en sí mismo, en su construcción, parte de un origen racista, Por ¿no? Y eso supuesto. es como lo problemático. Entonces, resulta contradictorio cuando hablamos de estos temas discursivos que un personaje que está construido a partir de un origen racista tenga un discurso antirracista. ¿Qué es lo que pasa con el negro Mama en la última parte o en los últimos años del desarrollo del personaje, ¿no? Que se vuelve No, casi un tú, activista? tú lo has, Es tú una lo has cosa analizado muy fascinante. bien, es una Sí, es académica parte de mi brillante, tesis, yo puedo es contarlo parte de después, tu pero chamba y tú podrás explicarlo mejor. Hay, por ejemplo, otro caso que también es súper interesante es la idea de Nemesio Chupaca, por ejemplo, ¿no? Digamos, el cholo que viene de la sierra y literalmente hace cholitos a los otros, ¿no? Que es el personaje
Bueno, ahora este cómico aparece en Willax, ¿no? Pero es esa idea, ¿no? Es esa idea de asumir este papel, ¿no? De asumir esta subversión, pero claro, otra vez partiendo, ¿no? De un contexto, de una ideología que ya de por sí es racista. Entonces, eso, digamos, lo que teníamos en 1830 y 1840 en los Estados Unidos. Luego va a haber un desplazamiento discursivo donde ya las representaciones van a ser explícitamente racistas. O sea, digamos, en los primeros años claro. del minstrel todavía hay ese espacio donde se puede jugar con la subversión, donde todavía hay esta complejidad. La verdad es que luego va a evolucionar con las leyes Jim Crow luego también a una cosa explícitamente racista, ¿no? Es muy interesante también en este sentido, ¿no? Pensar en las leyes Jim Crow y pensar en que en ese momento, en muchos de los minstrels de las representaciones, un papel que quizás juega, valga la redundancia, un personaje que juega un papel clave es el de la idea del Uncle Tom, ¿no? Que en inglés el tío Tom, que es como el negro servil a los blancos, ¿no? Es el negro que se siente... Y ese es otro arquetipo, bien, ¿no? Sí, que se siente bien siendo que tiene esclavo. Que ver con la figura de mami, que tiene que ver con negrita. Mm. Todo aquí está relacionado, por supuesto. Pero básicamente es como en su versión masculina o en su versión femenina lo que vendría a ser este estereotipo de mami, ¿no? Que es como la mujer servil, dispuesta a servir a los demás, con habilidades para hacer las labores domésticas. Entonces, claro, es como salen estas figuras que finalmente terminan siendo como estas representaciones estereotipadas, ¿no? Claro, y que otra vez, ¿no? Y tú lo has visto de cerca también, y creo que todos lo hemos visto de cerca, se empiezan a importar también, ¿no? A Latinoamérica. Se importa todo. Se importa todo, se importan estas figuras, o sea, es imposible, por ejemplo, leer hoy en día lo de Negrita, por ejemplo, ¿no? Sin entender, pues, cómo circulan estas figuras, estos estereotipos, ¿no? Tú recordarás esta entre comillas, polémica, porque en realidad no fue una polémica, fue una cosa muy ofensiva, pero esta polémica cuando apareció, me parece que en una revista de la alta sociedad de Colombia, ¿no? Colombia. Mujeres de la alta sociedad y, digamos, pues era una cosa así colonial, y además colonial... Fue bien terrible. Muy, colonial además, así, colonial. Explícitamente colonial, ¿no? Explícitamente colonial. Y eso ha sido hace por unos favor, años. El editor que nos ponga una imagen por ahí. Sí. Y fue hace 5 o 6 años. Claro, terrible. claro. Esto ha sido hace no más de una década, digamos, ¿no? Entonces, estas imágenes y estos imaginarios circulan mucho, ¿no? Pueden empezar en los Estados Unidos, pueden empezar en la Inglaterra victoriana y se empiezan a importar acá y nosotros también empezamos a absorberlos, ¿no? A absorberlos y a representarlos, ¿no? Y a utilizarlos en nuestro propio imaginario y a construir afectos con ellos, afectos no necesariamente positivos, por supuesto, pero empezamos a adaptarlos a nuestro propio imaginario, ¿no? A importarlos. Entonces, es interesante porque si uno ve, por ejemplo, ¿no? Y tú también otra vez voy a recurrir a esto, aunque tú eres la experta, si uno ve, digamos, el negro mama, ¿no? Es básicamente una representación de 1830, de 1840, o sea, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. No ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Y aún cuando tiene, digamos, estas fases modernas o contemporáneas, lo que vemos es una representación básicamente igual, ¿no? Es una representación igual, es como esto de vamos a revertir el discurso, pero intentamos revertir el discurso manteniendo estos rasgos que van a identificar al negro mama. Y algo curioso, / lamentable, es que cuando negro mama empieza a cambiar el discurso, a la gente le gusta menos. Claro. Entonces la gente dice, ya no es como antes, ya no lo hacen como antes, ya no me da tanta risa, ahora que tiene un discurso más, yo no sé si moderado necesariamente, pero un discurso menos problemático, ¿no? Claro. Sí, eso es un tema interesantísimo y es un tema que seguro va a salir también en la conversación de cómo nosotros y cómo las personas racializadas en general, ¿no? Podemos entender nuestros propios procesos de racialización, ¿no? Cómo nos sentimos cómodos con ciertas representaciones, cómo, y lo hemos conversado también en otros lados, en interno también incluso, cómo los imaginarios que circulan en la televisión, en la prensa, nos hacen en realidad añorar
el blanqueamiento, ¿no? Que es un proceso que lo aceptamos como natural. Y por supuesto, el blanqueamiento no Exacto. solamente pasa por el tono de piel, sino por un conjunto de prácticas que te hacen que te lean y que te leas de manera diferente, ¿no? Que van, digamos, de Sí, prácticas desde de cómo hablas, de cómo te vistes, de cómo caminas, ¿no? Y eso, por ejemplo, de cómo hablo, yo hace poquito le estaba conversando con alguien, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora trabajo más o menos en el mundo del arte, por mi trabajo como crítico cultural y haciendo algunas curadurías de arte, pero yo me preguntaba, conversando con otra amiga que también es del norte, ¿no? Por ejemplo, se me hubiese sido tan fácil o tan fácil como me ha resultado integrarme si es que, por ejemplo, yo siendo de Sullana mantuviese un dejo piurano, ¿no? O es claro. algo que yo he tenido que perder incluso inconscientemente, negociar para insertarme en un círculo en el cual no necesariamente, digamos, se me pudiese haber aceptado de otro modo, ¿no? Sí, claro, y pasa bastante en esta idea de hablar bien, que es un tema que creo que discutimos también con Américo en el episodio de discriminación lingüística, pero es esta idea de hablar bien, que no solamente está adherida al dejo, sino a cómo formular las palabras, si eres articulado o no eres articulado. Entonces asumen que una persona, digamos, en temas de blanqueamiento, racialización, una persona racializada no debería hablar bien, ¿no? Entonces, yo lo he comentado varias veces, no sé si en el podcast, pero lo he comentado varias veces con amigos, con personas afroperuanas, esta idea de cuando uno habla que te dicen qué bonito hablas, qué bien te expresas, que, o sea, porque no asocian que las características, digamos, eso, del habla o lo que sea, claro. están asociadas a personas racializadas, ¿no? Y Y mi es buen la amigo Oban diferencia, Lai, que y es también la está diferencia aquí, coloquial, o sea, esa diferencia discursiva o de prácticas discursivas es la ¿sí? misma diferencia coloquial que hay estéticamente cuando alguien te dice, y esta frase la hemos escuchado todos y todas, creo, la idea de que hay negros finos, ¿no? Como ella, negra fina, porque Pasa. su nariz es así, o porque su tono de piel es así, o porque se ve así, o su cabello O es porque así. su cabello no es tan así, ¿no? Es esta idea de no, no, tú no eres y está muy bien que no seas tan negra o qué bien te expresas, ¿no? Eso. Como decía mi buen amigo Oban Lai diría, es español estándar. O sea, no es una cosa como ajena a una persona, ¿no? Pero vemos este tema del blanqueamiento, de quienes hablan bien, que en algunos casos se traduce a hablas como blanca y es como cómo Eso. hablan los blancos, Eso. ¿no? Finalmente. Pero todo esto es digamos, volviendo al punto de la representación de Blackface, tiene que ver también con cómo estas cosas o estas representaciones que probablemente son las únicas que vemos sobre personas racializadas tienen un impacto en la manera en la que percibimos cómo Absolutamente. deberían ser esas personas, Absolutamente. cuáles son esos espacios, cómo deberían desenvolverse, ¿no? Porque además estas representaciones creo que tienen mucho que ver con la deshumanización, ¿no? Deshumanizar, ridiculizar, humillar, para que estas personas sigan viéndose a partir de estereotipos mayoritariamente Eso negativos, es un ¿no? punto clave, ¿no? Eso es un punto clave y otra vez, ya lo hemos conversado en otros espacios también, que es la Sí, dimensión, si lo quieres ver así, de colonización inconsciente, ¿no? De las exacto. imágenes y del blanqueamiento y del proceso de blanqueamiento. Porque no es una cosa que sea evidente, no es una cosa que, o digamos, no es que sea evidente en un primer momento, luego te das cuenta que en realidad está en todos lados. Pero es eso, ¿no? Es la idea de que cuando te plantean a una familia, digamos, exitosa o una persona exitosa o a quienes deberían ser presentadores de televisión o a quienes deberían ser modelos o a quienes Ujú. deberían ser, otra vez, o sea, la idea de el éxito, ¿no? En el Perú y creo que en buena parte del mundo está vinculado a la blanquitud, ¿no? Y está vinculado a blanquearse y está vinculado a que tú vas a Definitivamente. tener que perder, digamos, o que negociar ciertas cosas de tu propia identidad, de tu identidad racial y tal, para poder empezar a escalar, ¿no? Creo que eso es clave. Y eso, como decía antes, es una forma de colonización que se hace de manera Exacto. inconsciente, que se hace de manera, o sea, recurrente, porque lo ves todos los días en la televisión, y en el momento en el cual, y eso es lo interesante, digamos, o sea, así como Mark Fisher hablaba de una suerte de realismo capitalista en el cual tú ya no puedes imaginar una opción fuera del capitalismo, yo sí creo que hay algo parecido con la cuestión racial, ¿no? O sea, llegar al punto en el cual te clausuran la posibilidad de imaginar un mundo racialmente diferente.
no puedes imaginarte utopías negras, no puedes imaginarte utopías afro, no puedes imaginarte una buena vida negra, ¿no? O una buena vida, qué sé yo, ¿no? Asiática o asiático descendiente o indígena descendiente, ¿no? Hay ciertos intentos, en minoría, Efectivamente. digamos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y por eso hace poco también lo conversaba con mi jefe, ¿no? Con Augusto Townsend en el comité de lectura. Por eso es tan importante, Ajá. por ejemplo, bueno, también es un poco problemático, pero digamos, no deja de ser importante películas como, por ejemplo, Black Panther, ¿no? Si uno piensa en cosas así, si uno piensa en lo que Eso los sí, gringos es llaman poderoso, ¿no? el afrofuturismo, ¿no? Es decir, la posibilidad de El que, afrofuturismo es una cosa fascinante, claro, que básicamente es un futuro de vida digna para las personas negras. exactamente, Eso es, o sea, básicamente, o sea, no es una cosa espectacular, no es una cosa revolucionaria, es un futuro donde haya vida digna, donde haya dicha, donde haya valoración de lo negro, y eso se ve como afrofuturismo, como una cosa, una utopía, ¿no? Que ujú, es bien interesante eso, claro. porque Entonces, claramente lo que hemos imaginado y el no hecho, es digamos, que le una tengamos que vida poner digna. un nombre, que no sea simplemente futurismo, sino que sea afrofuturismo, ya te dice que, o sea, estamos clausurados de la posibilidad de imaginar futuros afro, futuros, qué sé yo, ¿no? Digamos, de la etnia o de la identificación de cada uno. Y creo que Exactamente. eso es, digamos, consecuencia explícita y prueba explícita también de que, digamos, el proceso de colonización también sigue ocurriendo hoy en día, ¿no? En diferentes espacios, pero colonizando ya el inconsciente, la posibilidad de desear, ¿no? ¿Qué deseamos? ¿Por qué deseamos la blanquitud? ¿Por qué lo deseamos de este modo, ¿no? Y eso ya está, digamos, Frantz Fanon lo Increíble. explora de manera muy Uf, rica, ¿no? aquí está, Claro que sí. ahí atrás está Franz Fanon. Eh, Este, sí, es bien interesante esto porque, claro, es como cuando piensas en el futuro para otras personas, hay otras cosas que se ven en el futuro, ¿no? Pero para las personas negras, para las vidas negras, el futuro es la dignidad, porque no es el presente. Eso ujú. me parece fascinante, ¿no? Y tiene que ver con cómo hemos construido todas estas cosas en medios también, qué imágenes se construyen, qué se ve, qué no se ve. Y creo que podemos ahí pasar un poco a los temas de representación, ¿no? ¿Cuál es la implicancia, como para ir sintetizando un poco, del uso de blackface en la representación de las personas racializadas? Yo ¿Qué pasa cuando lo único que se ve es esta representación? Es una pregunta importantísima, ¿no? O sea, yo creo, yo veo personalmente, y esto lo podemos discutir, pero yo veo dos problemas fundamentales e entrelazados con el blackface y que por supuesto tienen consecuencias en la vida social de las personas, ¿no? Lo primero es con el blackface y por ejemplo el blackface que se hace a veces vinculando a lo que mencionabas antes de las personas que se disfrazan por Halloween y tal, ¿no? O sea, lo Ajá. primero que pasa es que se reduce, eh, digamos, una etnia, una raza, entre comillas, siempre, ¿no? A un conjunto de características físicas, ¿no? Como, me pinto la cara de negro y ya, y ya. Y ya está. Y está, claro. Y es como, lo otro también es que a la persona misma, ¿no? A la que uno quiere representar, porque supuestamente está haciendo un cosplay de ella, se reduce a eso también. Se reduce a eso también. Eso es una cuestión interesante y en la mayoría de casos los personajes no están definidos por sus No, características físicas. O sea, puedes utilizar otras cosas para poderte disfrazar. efectivamente. Pero lo que asumes es, para ser totalmente fiel al personaje o para dotar al personaje de un sentido de autenticidad, necesito que mi color de piel sea exactamente el mismo, que es también lo que pasa en el negro mame en la paisana Jacinta, ¿no? Esta cuestión de para hacerlo más genuino, no solamente voy a tomar el color de piel, sino rasgos como prótesis, como pelucas, como otras cosas, para que la gente pueda relacionarlo realmente a una persona negra Y que por supuesto, como tú o bien indígena. decías, ¿no? O sea, estas representaciones, estas ficciones, como a mí me gusta decirles, ¿no? Que ficciones no significa que sea inventado, tiene un sustrato material, ¿no? Estas ficciones producen, ¿no? Estos discursos producen realidad, son incorporados a la mente y a las prácticas de las personas y nosotros nos leemos Exacto. así, ¿no? Es decir, si eso es lo único que vemos, ¿cómo vamos a poder imaginar otro tipo de prácticas? Otra ¿No? cosa. O sea, es imposible. Y creo que allí eso es lo importante de luchar
por la representación. Alguien me dirá, bueno, hay cosas más importantes que la representación como la redistribución y qué sé yo. Y completamente de acuerdo. Pues sí, pero La la representación, visibilidad es sí, clave, es clave es para clave. poder imaginar y para poder imaginarnos, para poder sentir que, digamos, estamos mirando a otros iguales a nosotros y a nosotras, y también que se nos puede mirar a nosotros, ¿no? Que vamos a tener Exactamente. Yo creo que la representación, o sea, está totalmente relacionada con la existencia misma. Mm, ¿Cómo sí, existes si no existes, si no estás? claro, O sea, al final terminas desapareciendo. sí, sí, efectivamente. O sea, necesitamos siempre, ¿no? Esa dimensión de representación que no solamente pasa por nosotros existir, sino demandar una audiencia también, ¿no? Nosotros nos Exactamente. construimos en comunidad siempre, ¿no? Y claro, podemos tener una identidad, pero si no somos mirados, si no hay espacios para sentirnos mirados, ¿no? Y para mirar a otros iguales a nosotros, como decía, entonces nuestra identidad se cae, se borra, ¿no? Exacto, sí, o sea, es como, o sea, no estoy, ¿no? O sea, estoy aquí y necesito que sepas que estoy, porque si Mm, no sabes que estoy aquí, entonces realmente estoy. Y es algo interesante porque creo que con temas de representación de personas racializadas pasa mucho, ¿no? Esta idea de estás en estos márgenes, pero si no estás realmente desapareces de la construcción del país, del entendimiento del otro, o sea, esto de crear ajenos también tiene que ver con representación, esos ajenos que nunca están en ningún espacio y nadie sabe en realidad cómo generar una proximidad. Entonces sí es como, no es solamente, ya, yo soy una caprichosa y quiero que haya una persona que se ve como yo en la televisión. Va mucho más allá y creo que tiene que ver con nuestra propia existencia, ¿no? por supuesto, por supuesto. Y eso atraviesa, digamos, no solamente la problemática afro, sino en general en el Perú. Por ejemplo, yo recuerdo una discusión, ¿no? Con un amigo hace tiempo, me decía, sobre las trabajadoras del hogar, ¿ya? Sobre las trabajadoras del hogar y Ajá. sobre los cuidados. Y él me decía algo así, pero oye, pero a ti, ¿por qué te molesta que en San Isidro las trabajadoras del hogar salgan con los niños de las señoras blancas, digamos, ¿no? Y yo le decía, pero tú no te has dado cuenta, o sea, de la diferencia, si lo quieres ver así, cromática que hay ahí y lo que te está diciendo. O sea, tú no te has dado cuenta de eso. Y claro, su respuesta era, pero tienen trabajo, ¿no? O sea, como reduciéndolo todo a eso. Que claro, está bien, claro, obviamente a cualquier persona o sea, que tenga trabajo es mejor que no tenga trabajo, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos Del hablando de, orden de la sociedad, ¿no? por Cómo está supuesto, por distribuida, quiénes supuesto, ocupan qué claro, espacios. qué espacios ocupas y qué espacios se te adjudican e interiorizas tú mismo para ti, ¿no? Si solamente ves eso todo el tiempo, Exactamente. o sea, clausuras, como decía antes, ¿no? O sea, estamos clausurados a la posibilidad de imaginar futuros, y no solamente Un futuros, sino futuro. hasta pasados para nosotros, ¿no? Para nosotras, para buscarnos en nuestras raíces, para buscarnos en los lugares de donde venimos, ¿no? A mí me pasó algo muy Claro. curioso, que es durante la pandemia, yo, por ejemplo, empecé a leer mucho a mi abuelo, y mi abuelo que viene de un pequeño caserío en Sechura, en el límite entre Catacaos y Sechura. Él escribió un libro en el cual el subtexto es en realidad las etnias tayanes de allá de Piura, ¿no? Ujú. Y yo todo el tiempo me he preguntado por, digamos, por mi origen, si lo quieres ver así, étnico, ¿no? No solamente porque Ujú. tenemos, digamos, allá, o mi familia, digamos, por un lado es afrodescendiente, sino por ese origen tayán o ese origen netamente, entre comillas, netamente piurano que no tenía. Y es en ese momento que encuentro este libro de mi abuelo que yo también me puedo reconectar y decir, ah, mira, o sea, esa herencia todavía está hoy día. Por supuesto, yo no podría haber hecho esa lectura si es que, otra vez, en el presente, ¿no? Ya no hubiese habido ese quiebre del que hemos hablado muchísimo antes también, que fue ese momento de las protestas raciales, ¿no? De las protestas en la cual existe o se prende de manera global, con sus bemoles, con sus pros y sus contras y tal, la idea de que las Pero vidas se negras abre la discusión. importan y tal, ¿no? O sea, ideas tan básicas, ¿no? Como las vidas negras importan, son cosas que recién aparecen y que creo que nos proponen una discusión bien tardía hace un año y un poco más, ¿no? Esta idea de por qué tenemos que hablar de esto ahora, porque básicamente no lo hemos discutido antes, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esta idea de reimaginarnos y también
por qué no pensamos en estas cosas, que es en realidad porque no lo vemos tampoco, ¿no? Porque no está en los espacios, porque los espacios se construyen en función a el colorismo, en función al racismo, en función a esta idea del blanqueamiento. Entonces, estos espacios que son los que además manejan la discusión de qué se ve y qué no se ve, son los que muestran siempre o estereotipos o personas que se ven del mismo modo siendo exitosas, teniendo un futuro, imaginando posibilidades, ¿no? Y luego otras personas que no tienen posibilidades, que no tienen futuro, que no están tampoco, ¿no? Y que son siempre personas racializadas. Ujú, ujú, efectivamente, ¿no? ¿Quiénes son los éxitos del Perú? El éxito tiene un color de piel bien definido, ¿no? Así como también tiene un Pues sí, género, ¿no? Este, eso. y la pobreza también Y tiene la un color pobreza y un también, género a y un veces. género. Entonces, eso debería llevarnos a pensar, ya, ¿qué tiene que ver los medios? Tienen mucho que ver, porque el imaginario visual se construye a partir de cómo los medios lo diseñan, ¿no? Lo diseñan y lo manipulan. Y eso nos deja saber también cómo estamos como sociedad. Es una cuestión sintomática que tiene demasiado que ver con temas de representación, con temas de racismo y también con temas de blanqueamiento. Y hablando de blanqueamiento, me ha parecido el momento perfecto para que anuncien que se va a hacer una serie, me parece, de la vida de Pablo Guerrero hace un par de días, y que se genere toda esta discusión sobre quién tiene que ser o quién fue el actor que eligieron para que represente a Pablo Guerrero. Ha pasado un montón, en verdad. En 2 días han pasado demasiadas cosas, mis redes sociales han estallado, yo he tenido un momento de furia que normalmente no tengo, que pensaba que eran por cosas como medio superficiales, pero ha pasado un montón, ¿no? Hemos empezado a pensar o a cuestionarnos este tema de la caracterización, que tiene que ver un montón con los disfraces, que tiene que ver un montón con blackface, sobre quiénes tienen que ser representados o por qué es importante que seamos representados por personas que se vean como uno o como una, ¿no? Eh, ¿qué podemos rescatar de esto, Mateus, de este tema del casting un poco confuso de Paolo Guerrero para su serie de Netflix? Creo que hay varias formas de abordar esa discusión, ¿no? La primera es, por supuesto, digamos, la discusión del caso específico y luego la discusión, digamos, ya de manera más global, ¿no? De la problemática. Por supuesto, existe una problemática que la vemos cada cierto tiempo, que tiene que ver con castear, ¿no? Con elegir a actores caucásicos o europeos descendientes, ¿no? Para papeles que por supuesto no son caucásicos, llegando incluso a veces o a presentarlos, digamos, como personajes blancos, ¿no? Lo que en Estados Unidos o en el mundo anglo se llama el whitewashing, ¿no? La idea de la lavada Nuestra labor blanca. es encontrarle términos en español, porque Sí. no podemos seguir haciendo términos en inglés. Hagamos eso, Mateus, porque no puede ser posible. Hagamos una Pero labor es probable que solidaria. exista, o sea, es probable que O existan sea, en puede ser realidad. como blanqueamiento, ¿no? Claro, no, o sea, es el blanqueamiento. Básicamente es eso, ¿no? O sea, están blanqueando un personaje, ¿no? Que claro, en inglés, como digo, se llama whitewashing, en español podríamos decir directamente blanqueamiento, ¿no? Están blanqueando a Ujú. alguien. Y por el otro lado, que además es una práctica, digamos, que la vemos hasta digamos, qué sé yo, en los filtros de Instagram y en TikTok, ¿no? Es decir, el En esos algoritmo filtros de está. belleza. Claro, claro, por supuesto. Y eso está allí, ¿no? O sea, es la pulsión. A veces dicen que los algoritmos no tienen ideología, pero los que los diseñan sí, ¿no? Y hay, pues, ¿cómo decirlo así? Un corrimiento al blanco, ¿no? Es decir, hay una suerte de Exacto. desplazamiento al Esa blanco, tendencia de ¿no? tiene que ser blanco, sí. O si Sí, eres como, digamos, más parecido a lo blanco, vamos a hacer que te veas realmente blanco, ¿no? Es exacto, una cuestión exacto. bien problemática, ¿no? Y eso es lo que ha Ujú. pasado también con Paolo. Pero algo que me ha parecido curioso sobre este tema es que nos hemos empezado a cuestionar quién es realmente afroperuano. Yo sé que esa es una discusión bien compleja que puede dar para su propio episodio, pero creo que ha abierto la oportunidad de discutir quién es afroperuano y quién no es afroperuano. Yo hice como una encuesta en mi Instagram preguntando si creían que Paolo era afroperuano y había bastantes personas que pensaban que Paolo no era afroperuano. Inclusive he llegado a escuchar a algunas personas diciendo que Paolo es un hombre blanco. Entonces, como es un hombre blanco, está bien que Nico Ponce lo vaya a representar, ¿no? Pero es esta idea de finalmente cómo entendemos no solamente el racismo, sino el colorismo, que es algo que se discute muy poco en el Perú, y esta idea de si soy una persona de piel más clara, entonces puedo tener el privilegio de
hacer esta cosa del passing, que no sé en realidad cómo funciona en español, de puedo intentar ser mestiza o inclusive hasta ser leída como blanca o tener mayores ventajas que una persona de piel más oscura, ¿no? Y luego también esta idea de afroperuano igual a persona de piel muy, muy, muy oscura, ¿no? Una de las cosas que más recibía de comentarios a partir de el tema de Paolo era como, ¿por qué están diciendo que Paolo es afroperuano si Paolo no es Farfán? ¿No? Entonces era la idea de afroperuano igual a una persona de piel muy oscura, entonces O los si no eres tan labios, oscuro, o los entonces eres rulos, blanco, ¿no? ¿no? Exacto, es como, si no tienes rulos, ¿por qué no? Y de hecho es algo que me causó risa porque a mí me ha pasado también que en algún momento me han dicho, ¿tú por qué hablas si tú eres blanca? Y es como, en qué multiverso podría ser blanca? Pero es interesante, ¿no? Es como el multiverso en el que yo soy blanca porque mi piel es un poco más clara, es el mismo multiverso en el que Paolo Guerrero es un hombre blanco, ¿no? Sí, y eso es interesante porque, digamos, cada sociedad va gestando sus propias formas de leer la raza, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos como raza? ¿Qué es lo que consideramos como color? ¿No? Como decía, por ejemplo, Exacto. el hecho de que Paolo Guerrero sea un futbolista y que haya vivido en Europa y que tenga dinero y que probablemente haya vivido Ujú. en Brasil y que probablemente nunca él, digamos, se haya identificado a sí mismo, es decir, haya hecho una afirmación pública de su negritud o de su condición de afrodescendiente, Exacto. es, claro, digamos, está en las antípodas de alguien como Farfán, ¿no? Que básicamente por él nace la idea de chocolate, ¿no? La picardía en el fútbol y que hay que, digamos, Exactamente. o sea, hay un conjunto de características por las cuales leemos a Farfán de ese modo, no solamente por su color de piel, no solamente por sus labios, sino porque es alguien otra vez pícaro, ¿no? Porque los afros son así, no son como les gusta la fiesta, Exacto. Y baila bien, y y le baila gusta bailar en el bien, espejo, y no sé qué claro, cosa. y mueve el totó además, ¿no? Entonces como, Además, por eso lo leemos así, por eso, por él, ¿no? Decimos en el fútbol, a mí no me gusta el fútbol, pero decimos, o sea, ha pegado tanto la idea de chocolate, ¿no? Que en realidad chocolate pues refiere exacto. esa picardía casi afroperuana, porque además la selección peruana está llena de eso, ¿no? Pero es interesante otra vez, ¿no? O sea, cómo leemos, incluso específicamente, ¿no? En el fútbol, que tiene, digamos, tantas situaciones complejas, ¿no? Diferentes, la cuestión étnica, la cuestión racial, la cuestión del color, ¿no? Porque la situación en el Perú no es la misma, por ejemplo, que la situación en Francia, o no es la misma que la situación en Exacto. Bélgica, o no es la misma que la situación en Estados Ujú. Unidos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, pues, tiene en base a su propia historia, en base a sus propios procesos de mestizaje, en base a sus propios discursos o incluso discursos coloniales o poscoloniales que existen hoy, una lectura de lo que es la raza, de lo que es el color, ¿no? Yo siempre cito hay una cita que me parece brillante de una conferencia de Stuart Hall, ¿no? Donde él dice, en mi ciudad, el jamaiquino, un grande, ¿no? Mi, se- mi Eh, señor. pero por supuesto, un grande. Él en algún momento dice como en mi ciudad, en mi comunidad, nunca se había escuchado la palabra raza, pero habían 24 formas diferentes de identificar el color de alguien, ¿no? Este, Exactamente. entonces, claro, Entonces, cada quien tiene su propio tratamiento, ¿no? sí, y un caso, además yo viniendo de Piura, ¿no? Un caso que me parece interesantísimo y también lo he mencionado en alguna conversación contigo antes, ¿no? El caso, por ejemplo, de Yapatera, ¿no? El caso de Yapatera en Es Piura fascinante. es fascinante porque va esta antropóloga a hacer trabajo de campo y en realidad descubre que, claro, o sea, en un primer momento uno se puede incluso autoexotizar, ¿no? Decir como para, entre comillas, las cámaras o los foráneos que vienen allí y decir, sí, soy afroperuano y bla, bla, bla. Pero en la vida de la comunidad a largo plazo o a mediano plazo o en una mirada mucho más larga, no se identifican de ese modo. Utilizan términos como Ujú. raza, etnia, color, de un modo completamente diferente, ¿no? Me Exactamente. parece que el artículo, ¿no? El título del artículo de esta antropóloga australiana es algo así como una definición no biológica de la raza, ¿no? Que justamente tiene parte por eso, ¿no? Parte de cómo leemos y
cómo cada sociedad produce, ¿no? O sea, es decir, lee la raza, pero también produce la raza, ¿no? Produce la raza, cuál es el Exacto. proceso de producción de esta racialización. Claro, yo, digamos, más tirado al marxismo, siempre me voy a preguntar por las condiciones o las conexiones entre la racialización y, por ejemplo, las actividades laborales, ¿no? Es decir, la separación del trabajo, ¿no? Exactamente, sí. La división del trabajo. Pero hay muchas formas de entenderlo también, hay muchas, muchas formas de entenderlo, ¿no? Entonces, en el caso, para no irnos mucho, pero en el caso de Pablo Guerrero es eso, ¿no? En el caso de Pablo Guerrero hay que preguntarnos en realidad qué nos hace, más allá de la discusión que es muy rica, de que si Pablo debió haber sido, digamos, representado por alguien afro, o por alguien no afro, o por Nico Ponce, porque Nico Ponce cree que hubo un fraude, etcétera, etcétera, en las elecciones. Eh, la pregunta es, ¿cuáles son las cosas que nosotros deberíamos estar discutiendo, ¿no? ¿O qué nos hace leer la raza de este modo? ¿O cuáles son las Súper asociada particularidades al color, ¿no? claro, cuáles son las particularidades de esta Exacto. discusión para el fútbol, por ejemplo, también, que es otra cosa interesante, ¿no? Además, Mm, además que es bien interesante, justo mencionando lo de Yapatera, porque claro, yo me acuerdo que en mi proceso extenso de activismo y de entenderme y tal, obviamente yo sabía que blanca no era, ¿no? ujú, Pero esta idea de entenderme como en algunos momentos de mi vida, y creo que lo dije en el episodio de mestizaje, como mestiza, era una cuestión también de intentar pegarme un poco más hacia el blanqueamiento como una vía de éxito también, ¿no? claro, Pero luego, cuando ya entré como al activismo y entendí que efectivamente era una mujer afroperuana, mi idea de afroperuano también era una idea que estaba ligada al color y esa idea cambió totalmente cuando fui a Yapatera. Entonces, ir a Yapatera y que la gente te diga, esta es una comunidad afroperuana y tú no veas en teoría o entre comillas personas que se ven negras en algunos casos, es totalmente fascinante porque nuevamente tiene que ver con esta idea de cómo construimos también, ¿no? Y es una comunidad que tiene reconocimiento legal, reconocimiento municipal, está reconocida como un sitio de memoria de la esclavitud también. ujú, Entonces, tiene un arraigo cultural súper fuerte que tiene que ver con ancestralidad, ujú, que finalmente es el criterio, o uno de los criterios más importantes para reconocerse como afroperuano en esta construcción política, ¿no? Pero claro, cuando pensamos en Yapatera, muchas personas que vayan, si no conocen pueden ir, es increíble, sobre todo en febrero, que es el Festival del Mango. Eh, Cuando van probablemente dicen, oye, no, esta comunidad no es una comunidad negra, ¿no? Porque asumen que afroperuano es igual a color, o ujú. negro solamente, la negritud está entendida en términos de fenotipo, ¿no? Y por eso nos cuesta un montón asumir que Pablo Guerrero es una persona afrodescendiente, aunque él no se haya reconocido así, su madre es una mujer afroperuana. Entonces, ahí hay como una discusión compleja en no tiene el color o es casi blanco o es mestizo, entonces está bien que un hombre blanco lo represente, ¿no? Y ahora también estamos en este tema de el actor que va a representar a Paolo no es blanco, blanco, es como mestizo o es bronceado, entonces está bien. Pero luego nos queda, volviendo al tema de blackface, la pregunta de, en realidad, ¿qué se va a hacer? Si es que algo se va a hacer, espero realmente que no. Si lo que tienen es que caracterizar al personaje, ¿no? Porque ya ha pasado, creo que pasó en la primera película de Guerrero, que la caracterización implicó oscurecerse la piel. Y, o sea, no fue un caso evidente de blackface porque, claro, nuevamente, entendemos el blackface también con los temas performativos, pero sí fue un caso en el que se le oscureció la piel a la actriz que iba a ser de la mamá de Paolo Guerrero, ¿no? Entonces, siempre queda la pregunta de qué va a pasar ahora si es que no hay un match en tonos de piel. Creo que esa es una pregunta válida, creo que es una pregunta compleja, que por supuesto no tenemos la respuesta hasta que efectivamente pase, porque creo que también va a depender mucho de los agentes involucrados en el proceso, ¿no? Es decir, cómo Paulo Guerrero se considera a sí mismo, se siente cómodo con eso, ¿no? Doña Peta, cuando fue representada por Magdiel Lugas, se sentía cómoda con esa representación, le gustaba verse así, ¿no? Eh, Creo que es una pregunta, creo que, digamos, esas preguntas también deberían entrar a la discusión, ¿no? Porque creo que es muy fácil reaccionar a esas preguntas diciendo, no, porque está colonizado, algo así como está colonizado, en realidad no sabe lo que quiere, ¿no? Como, no, él se está representando así porque ahí está, en fin.
Ujú. Pero hay que explorar esas preguntas, por más incómodas que sean, ¿no? Por más incómodas que sean. Por supuesto, ¿no? Digamos, nadie se siente, nadie, digo, como espectadores, pero nadie de la comunidad afrodescendiente, creo yo, se puede sentir cómodo con una, digamos, con que a alguien le oscurezcan la piel para representar a otra persona afro, por varios motivos, ¿no? Otra vez, porque reduces un conjunto de características culturales, ¿no? Socialmente, históricamente arraigadas a simplemente un color, ¿no? Y eso es una trampa, Exacto. ¿no? Eso es una trampa muy grande. Pero también pensaba, por ejemplo, tú la debes haber leído, esta profesora Feldman, ¿no? De la Universidad de Davis, no, perdón, de Ajá. Santa Bárbara, me parece que es, o Davis o de Santa Bárbara, pero que hace trabajo de campo respecto de Perú Negro y de otros grupos de los 70s, 80s, ¿no? Y ella, por Sí. ejemplo, descubre que, no descubre, digamos, descubre es un decir, pero encuentra esto de que en su momento, en varios de los grupos que formaron parte de ese movimiento que reivindicó la negritud, que se reencontró con la negritud en el Perú de los 70s, de los 80s, habían personas Ujú. blancas que se oscurecían la Sí, piel, claro. ¿no? Que se oscurecían la piel y que, claro, ahora sería impensable una cosa así, porque no, Exacto. todo el mundo saltaría, pero en ese momento era, yo creo, ¿no? Que quizás una forma de leerlo es quién tiene el dominio de esa situación. ¿Son los representados, ¿no? ¿O son otras personas externas que simplemente vienen e imponen una imagen, ¿no? Creo que esa es una pregunta Sí. válida. ¿No? Y creo que creería yo que la respuesta va más hacia lo segundo, ¿no? Porque además lo que haces finalmente cuando sigues trabajando en estas representaciones distorsionadas es quitarle la capacidad a las personas que no se ven representadas de decidir cómo se quieren ver representadas también, ¿no? Mm, Y bueno, y ahí creo que podemos pasar a temas más profundos como cuántas personas afroperuanas tienes trabajando en medios, por ejemplo. Eh, Porque claramente, sí, si no tienes ninguna persona que te diga yo no me quiero ver así, esta no es la manera, probablemente nadie vea problemático oscurecerte la piel o tener este tipo de procesos de caracterización, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿Creamos otros espacios donde nos podamos sentir o ver representados? ¿Nos hacemos las mismas cosas que hace Ava DuVernay, que es como creé mi propia productora para contar mis historias porque estoy harta de que cuenten historias por mí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿No? Y ese es un problema, es un tema que, como decía, se expande más allá de la conversación, ¿no? Pero creo que tiene que ver con la agencia, también el poder que tienen las personas de decidir cómo se quieren ver representadas. Y ese poder, las personas racializadas no lo no lo tenemos. tienen, efectivamente, no lo tenemos. Y creo que eso, lo que tú dices es clave, ¿no? O sea, deberíamos pensar en el Perú, en, por ejemplo, claro, o sea, la creación de productoras, la creación de negocios, digamos, de esa índole, que tengan que ver o que lidien con la representación, ¿no? Pero también ya en un sentido más general, con desarrollar, si se quiere así, la necesidad o la conciencia de una necesidad, valga la redundancia, de una conciencia negra o de una conciencia afro o de una conciencia marrón que ya más o menos está pasando, ¿no? Ya más o menos Sí, hay, claro. digamos, a esos intentos hay en Chiqui, ¿no? Los encontramos en redes a veces, en Twitter hay mucho activismo de ese tipo, pero que tiene que trascender, ¿no? En el sentido Ujú. de forzar a personas, forzar suena quizás muy duro, pero despertar esa conciencia de que si nosotros no formamos estas redes y nos tenemos como apoyo, cuando lleguemos a ciertos Exacto. puestos donde sí podemos incidir, ¿no? Pues no vamos a tener a otros. Vamos a ser los únicos, además. Claro, Que es una cosa terrible porque uno se siente bien sola y luego también es cómo poder realmente hacer que tus ideas valgan en un espacio en el que en realidad nadie está acostumbrado a tener este tipo de cosas, ¿no? sí, Entonces, sí creo que hay que crear redes de apoyo y que hay que crear también estas, a mí no me gusta decir como contranarrativas, porque igual es como, digamos, el término es problemático en sí mismo, pero estas contranarrativas, ¿no? Esto es lo que se ha venido diciendo y yo quiero decir otra cosa, por que tiene supuesto. que ver con el afrofuturismo también, ¿no? Crear un futuro, imaginar un futuro de dignidad, de representación digna, de vernos de manera adecuada desde nuestras diversidades de colores, de formas, de experiencias de vida, ¿no? Y que no se asocie únicamente
lo afroperuano a un color de piel, a una manera de ser, a una serie de estereotipos o a limitantes inclusive de lo que podemos o deberíamos hacer o cuáles son nuestras habilidades, ¿no? Ujú. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, se necesita esa red de apoyo. Y no solamente, digamos, a nivel, digamos, digamos, de las clases populares que existen y han sido muy relevantes para la historia, sino también, como les decíamos, ¿no? De gente que ha llegado quizás a ciertos espacios, disputándolos, sacrificando cosas, sacrificando parte de su identidad, negociándola a espacios con un poquito de poder, porque nunca esto nunca hay mucho poder, pero con un poquito de poder, ¿no? Y levantar esa necesidad, ¿no? Esa conciencia de la necesidad de tener una red de apoyo, conciencia compartida, porque industrias como la de los medios, industrias como la de la publicidad, ¿no? Industrias como la de la academia, que también son industrias hasta cierto Mm. punto, o sea, Uf. tienen, ¿no? Como todos, y como todas las industrias, tienen este corrimiento al blanco, ¿no? Es decir, hay una dominación, hay una hegemonía blanca que a uno lo confunde cuando entra, porque ya no sabe de qué lado, entre comillas, de qué lado ponerse, ¿no? Y es un proceso muy duro, y es un proceso Ujú. muy, muy feo y muy problemático, ¿no? Sí, justo la semana pasada estábamos hablando en el episodio de racismo en publicidad también con, o sea, qué pasa o por qué muchas veces existe casos de racismo en publicidad y tiene que ver también con equipos que no son diversos, ¿no? Industrias que están casi homogenizadas o que tienen como digamos, un bolsón demográfico bien homogéneo que no permiten también la intervención de nuevas perspectivas o nuevas miradas hacia los mismos temas. Entonces, desde mi yo homogéneo, mirar a otras poblaciones que nunca forman parte de, también hace que muchas veces se recaiga en estos estereotipos que se quieren eliminar, ¿no? Entonces hablamos un poco de este tema del poder y la diferencia como dos cosas que funcionan en la sociedad, pero que también funcionan en industrias como la publicitaria, ¿no? Sí, sí, completamente, completamente, ¿no? Y allí es donde, como tú decías, quizás contra narrativas o quizás ponerle otro término, pero empezar, ¿no? O sea, ya se ha empezado, creo yo. Ya estamos en un momento en el cual esa conciencia empezó a surgir. Hay que simplemente seguir bregando, ¿no? Porque si uno no tiene, ¿no? Esa capacidad de imaginar futuros diferentes y, como decía, y redescubrir pasados diferentes también, ¿no? Pasados Uf. diferentes a los que no nos han contado, ¿no? Pues estamos perdidos, porque estamos solos, estamos sin redes de apoyo, estamos sin la capacidad de imaginar, y la capacidad de imaginar es, digamos, vital para cualquier ejercicio político, estético y político. Si nos quitan eso, nos quitan bastante, no sé si todo, pero nos quitan bastante, ¿no? Yo diría que sí, que casi todo, ¿no? Casi Y todo. como mencionabas también, esto de formar redes de apoyo no solamente supone que las personas racializadas se unan y crean sus redes de apoyo, sino que hayan otras personas que se involucren, que son las que tienen la posibilidad de crear estos espacios para reimaginar, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Cuando pensamos, hablando ya de este tema del casting y lo que ha pasado, que es lo que pasa, ha pasado un montón de veces con varias cosas, siempre la pregunta es, ¿por qué no podemos empujarnos o por qué la industria de los medios o del entretenimiento no se puede empujar a mirar, buscar mejor, ¿no? A mirar o reimaginar o representar de manera correcta. Y eso también tiene que ver con una mirada mucho más sensible a estos temas que es súper necesaria, ¿no? O sea, y esto es como bien desesperanzador, pero es poco probable que, no sé, podamos tener una red o un canal de personas afrodescendientes o racializadas o lo que sea en un año o dos, pero Claro. tenemos cosas que ya están preestablecidas y que pueden también retomar o tomar la problemática y hacer las enmiendas necesarias también para que las cosas cambien, ¿no? No Sí. solamente es una responsabilidad nuestra. No, no. Sí, tienes toda la razón. Y ahí yo pediría, digamos, a los amigos, a las amigas que escuchan este podcast y que tienen, digamos, que no son racializados y que tienen posiciones de poder, ¿no? Arriésguense, o sea, arriésguense, ¿no? Porque juéguensela por, ¿no? Porque, o sea, siempre uno va a escuchar este argumento que yo lo entiendo también, es como, bueno, pero meten a estos actores porque son los populares, pues, ¿no? Entonces son los que van a dar plata, y entonces son Son los como, que venden. son los que venden, ¿no? Claro, y entras en este círculo vicioso donde los que venden son blancos y los blancos son los que venden, entonces se retroalimenta. Entonces, lo que se necesita también es de su lado como esta posibilidad de que ellos mismos, los que están en posiciones de poder, se arriesguen, ¿no? Por otros, si es que dicen efectivamente que son tan inclusivos como lo son, ¿no?
pongan de su parte, de verdad, ¿no? Arriésguense. Sí. Y arriesgar significa que también pueden Sí, perder, ¿no? Arriésguense. sí, la falsa inclusividad es como, digamos, la moda, ¿no? Esa inclusividad forzada que finalmente si no tiene efectos prácticos para reimaginar o repensar, no sirve mucho. Así que creo que ahí hay harta tarea y hay un montón de cosas. Es como que estos temas son chiquitos, pero abren la posibilidad para discutir sobre muchas, muchas, muchas cosas. Sí, totalmente. Y creo que estamos como parte de tu podcast, ya empezó, digamos, ¿no? Muchos otros espacios que Próximamente haremos una también. compañía no, de Claro, radiodifusión. No, es pronto, súper pronto. complicado, pero se puede hacer lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, abrir Podemos la conversación soñarlo. creo que es un paso Todo importante. empieza soñándolo, ¿no? Bueno, eso sí es cierto. Imaginemos un futuro Como diría distinto, creo. Me ha gustado un el montón esto del Chicharito. afrofuturismo. Claro, como diría el Chicharito, ¿no? Hay Sí, que imaginemos cosas chingonas, ¿no? Sí, vamos a ver qué sale, qué no sale, pero creo que igual estamos como sí. poniendo nuestro granito de arena que al menos las cosas empiecen a pensar, que creo que es lo importante en el momento en el que estamos. Yo, digamos, como una persona racializada que entendió relativamente hace poco tiempo su papel, ¿no? Yo te diría que si alguien lo escucha, alguien de 10, 12, 15, 17 años lo escucha este podcast, esta conversación y las otras conversaciones que has tenido, y eso despierta, y es solamente una sola persona, ya estamos haciendo un trabajo increíble. Sí, sí, sí. Vamos a esperar que el podcast tenga este impacto expansivo y que más gente se anime a reimaginar y repensar cosas que hace tiempo teníamos que haber hecho. Ujú. Sí, así es, mi querida Ana Lucía. Bueno, este episodio ha sido literalmente miscelánea, Sí, porque así voy a hacer. empezábamos a hablar de Blackface, hemos terminado hablando de la película o la serie Guerrero, del afrofuturismo, de los futuros imaginados, pero como siempre, o sea, yo soy súper feliz de tenerte siempre en el podcast porque siempre tenemos pendientes para conversar, así que estos son los momentos perfectos. No, a Siempre ti, en quedan verdad. temas pendientes, Gracias por invitarme. Siempre ¿no? es un gusto conversar contigo. Creo que son espacios necesarios, ¿no? Son espacios en los cuales uno siente que puede decir cosas que quizás en otros espacios no se pueden decir, ¿no? Y creo que eso No, es te agradezco mucho a parte de ti. la chamba. Sí, no, yo te agradezco mucho, como siempre, es bacán generar nuevas ideas a partir de las cosas que nos van pasando. Así que muchísimas gracias por haber estado en el podcast hoy. Chao. También gracias a todas las personas que nos han escuchado haciendo nuestro episodio misceláneo. Y les esperamos en un próximo episodio después de las 12. Nos vemos. Chao.